En el almuerzo del domingo, mi hijo dijo: quien depende de la caridad ajena no come en la mesa con nosotros, y todos rieron. Dejé todo y me fui. Mi hijo mandó un mensaje: mamá, necesito de su ayuda en una inversión. Yo respondí: jamás. Un aviso fue enviado, y las risas de ellos se transformaron en lágrimas. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ahí. Como una mujer de 71 años, callada toda su vida, encontró la fuerza para decir basta. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las madres que fueron invisibles. De todas las mujeres que dieron todo y recibieron humillación a cambio. Todo comenzó ese domingo de marzo. Yo había llegado puntual a la casa de mi hijo Alberto. Siempre fui puntual. Siempre fui correcta. Siempre fui esa madre que no causa problemas, que no reclama, que acepta todo con una sonrisa cansada. Rosana, mi nuera, abrió la puerta. Vestido blanco impecable, uñas rojas perfectas, perfume caro. Me miró de arriba abajo con esa expresión que ya conocía bien. Esa que dice ahí viene la vieja sin pronunciar palabra. Benedita, pasa, dijo con la boca sonriendo y los ojos fríos. Alberto está con unos invitados en la sala. Ya sabes cómo es él, siempre rodeado de gente importante. Gente importante. Esa frase resonó en mi pecho como una advertencia que no supe interpretar a tiempo. Entré. La casa olía a pollo asado y a ese ambientador caro que Rosana compraba en el centro comercial. Todo estaba impecable. Los muebles brillaban. Los cuadros en las paredes parecían recién colgados. El piso de mármol reflejaba mi imagen, una mujer mayor, con su vestido sencillo color beige, su cartera vieja de cuero gastado, su cabello gris recogido en un moño simple. Me vi pequeña en ese espacio tan grande. Me sentí fuera de lugar, como siempre me sentía cuando visitaba esa casa. Mi casa. Porque esa propiedad había sido mía, aunque ellos ya no lo recordaban. O tal vez sí lo recordaban, pero habían decidido olvidarlo. Es más fácil olvidar cuando te conviene. Desde la sala llegaban voces. Risas. Alberto hablaba fuerte, como siempre hacía cuando quería impresionar. Escuché copas brindando. Escuché palabras como inversión, oportunidad, éxito. Mi hijo amaba esas palabras. Amaba sentirse importante. Amaba que la gente lo admirara. Y yo, su madre, fui durante años su audiencia más fiel. La que aplaudía cada logro. La que celebraba cada ascenso. La que nunca cuestionaba. Caminé hacia la sala. Rosana iba delante de mí, con ese andar elegante de quien sabe que todos la miran. Cuando entramos, vi a mi hijo en el centro del grupo. Tenía una copa de vino en la mano. A su alrededor había 4 personas más. 2 parejas que no conocía. Gente bien vestida. Gente que hablaba de restaurantes caros y viajes a Europa. Gente que me miró como se mira a alguien que interrumpe una conversación importante. Mamá, dijo Alberto, y en su voz había algo extraño. Una mezcla de sorpresa e incomodidad. Llegaste temprano. No llegué temprano. Llegué exactamente a la hora que él me había pedido. Pero decidí no corregirlo. Nunca lo corregía. Era más fácil así. Asentí con la cabeza y forcé una sonrisa. Ella es mi madre, Benedita, anunció Alberto a los invitados, y había algo en su tono que no me gustó. Como si me estuviera presentando a una empleada. A alguien de menor importancia. Mamá, ellos son los socios de mi nuevo proyecto. Un desarrollo inmobiliario increíble. Los socios me saludaron con cortesía fría. Una de las mujeres me extendió la mano con desgano. El hombre a su lado apenas asintió. Me sentí como una intrusa. Como alguien que no debería estar ahí. Y lo peor de todo es que mi propio hijo no hizo nada para que me sintiera bienvenida. Siéntate, mamá, dijo Rosana señalando una silla apartada, cerca de la pared. No estaba junto a la mesa principal. Estaba en un rincón. Voy a servir el almuerzo en un momento. Me senté donde me indicaron. Desde ahí podía ver todo, pero no participar de nada. Era una observadora. Una sombra. Una presencia tolerada pero no deseada. Alberto continuó hablando con sus socios. Les mostraba planos en su tablet. Hablaba de cifras, de retornos de inversión, de ganancias proyectadas.
Sus ojos brillaban. Estaba en su elemento. Yo lo miraba y recordaba al niño que fue. Al pequeño Alberto que corría hacia mí cuando volvía del trabajo. Al adolescente que me abrazaba y decía gracias, mamá, cada vez que yo hacía un sacrificio por él. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre? ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga? Rosana trajo bandejas de comida. Pollo asado, ensaladas elaboradas, pan artesanal. Todo se veía delicioso. Todo olía maravilloso. Pero cuando empezaron a servir, me di cuenta de algo. A mí me dieron un plato pequeño. A mí me sirvieron porciones más pequeñas. Y nadie, absolutamente nadie, me preguntó qué quería comer o si necesitaba algo. Benedita, sírvete agua de la jarra que está ahí, dijo Rosana señalando una esquina. Ni siquiera se acercó a ofrecerme. Los demás tenían sus copas llenas de vino. Yo tenía que levantarme a buscar mi propia agua. Me levanté. Caminé hasta la jarra. La tomé con manos temblorosas, no de edad, sino de humillación contenida. Serví mi agua. Volví a mi rincón. Y nadie, ni una sola persona en esa mesa, notó lo que estaba pasando. O tal vez sí lo notaron, pero no les importó. Comieron. Conversaron. Rieron. Y yo estaba ahí, presente pero invisible. Existiendo pero sin importar. Respirando el mismo aire pero en una dimensión completamente diferente. Me pregunté cuántas veces había estado en esa posición sin darme cuenta. Cuántas veces había aceptado las migajas creyendo que era amor. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Uno de los socios, un hombre de unos 50 años con traje gris y reloj dorado, le preguntó a Alberto sobre su familia. ¿Tus padres te apoyan en tus proyectos?, preguntó con genuina curiosidad. Alberto tomó un sorbo de vino. Miró hacia donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, vi algo que me partió el alma. Vi desprecio. Vi vergüenza. Vi a un hijo que deseaba que su madre no estuviera ahí. Mi padre falleció hace años, dijo Alberto. Y mi madre, bueno, ella está ahí. Señaló hacia mí como quien señala un mueble viejo. Los invitados voltearon. Me miraron. Yo bajé la vista hacia mi plato. Sentí que mi rostro ardía. Debe estar orgullosa de ti, dijo la esposa del socio, intentando ser amable. Alberto soltó una risa corta. Seca. No sé si orgullosa es la palabra correcta, respondió. Ella vive de lo que yo le doy. Depende completamente de mi ayuda. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Yo dejé de respirar. ¿Acababa de escuchar bien? Mi hijo, mi único hijo, el hijo al que di todo, ¿acababa de decir eso frente a extraños? Rosana se rió. Una risa nerviosa, cómplice. Es que Benedita nunca trabajó realmente, agregó mi nuera. Siempre dependió de la familia. Primero del esposo, ahora del hijo. Mentira. Absoluta mentira. Yo trabajé durante 40 años. Limpié casas. Cociné en restaurantes. Cosí ropa hasta que mis dedos sangraban. Ahorré cada centavo para darle educación a Alberto. Para comprar esta misma casa donde ahora me humillaban. Pero ellos estaban reescribiendo mi historia. Estaban borrando mi esfuerzo. Estaban convirtiendo mi vida en una mentira conveniente. Quise levantarme. Quise gritar. Quise defenderme. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el dolor. Por la traición. Por la incredulidad de que mi propia sangre me estuviera destruyendo así. La caridad familiar es importante, dijo el socio, tratando de suavizar el ambiente. Y entonces Alberto dijo las palabras. Las palabras que terminarían con todo. Las palabras que yo jamás olvidaría. Las palabras que sellarían su destino. Se puso de pie, levantó su copa de vino, y con una sonrisa que intentaba ser graciosa, declaró: en esta casa tenemos una regla simple: quien depende de la caridad ajena no come en la mesa con nosotros. Y todos rieron. Los socios rieron. Sus esposas rieron. Rosana rió más fuerte que nadie, como si esa frase hubiera sido el chiste más brillante que jamás había escuchado. Alberto sonrió orgulloso de su ocurrencia, de su ingenio cruel, de su capacidad para humillar a la mujer que le dio la vida.
Yo me quedé quieta. Completamente quieta. Mi tenedor estaba suspendido en el aire, a medio camino entre el plato y mi boca. El pollo que había estado masticando se convirtió en algo imposible de tragar. Lo sentía atorado en mi garganta, pero no era el pollo. Era la vergüenza. Era la rabia. Era el dolor de 71 años concentrado en un solo momento. Nadie me miró. Nadie notó que había dejado de respirar. Nadie se dio cuenta de que algo dentro de mí acababa de romperse de forma irreparable. Continuaron riendo, brindando, celebrando su propia crueldad como si fuera un triunfo. Y en ese instante, en ese preciso segundo de risa colectiva, tomé la decisión más importante de mi vida. Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica fue suave, pero para mí sonó como un trueno. Me limpié los labios con la servilleta de tela. Me levanté de la silla lentamente, porque mis piernas temblaban, no de debilidad sino de una furia contenida que jamás había experimentado. Tomé mi cartera vieja de cuero gastado y caminé hacia la puerta. «¿Mamá? ¿A dónde vas?», escuché la voz de Alberto detrás de mí. Sonaba confundido, casi ofendido, como si yo no tuviera derecho a irme. Como si mi presencia sumisa fuera una obligación. No respondí. No volteé. No le di el placer de ver mis ojos húmedos. Abrí la puerta y salí. El sol de marzo me golpeó el rostro. El aire fresco llenó mis pulmones. Y con cada paso que daba alejándome de esa casa, sentía que estaba dejando atrás algo más que un almuerzo. Estaba dejando atrás años de sumisión. Años de silencio. Años de aceptar lo inaceptable. Caminé hasta la parada del autobús. Mis zapatos hacían un sonido rítmico contra el pavimento. Clic-clac, clic-clac. Como un reloj. Como una cuenta regresiva. Algo había comenzado y ya no podía detenerse. Me senté en la banca de metal. Una señora mayor estaba ahí, con bolsas de mercado a sus pies. Me miró y debió ver algo en mi expresión porque preguntó: «¿Está bien, señora?». Sí. Mentí. Solo cansada. Pero no estaba cansada. Estaba despierta. Más despierta que nunca en mi vida. El autobús llegó 10 minutos después. Subí. Pagué mi pasaje. Me senté junto a la ventana. Y mientras la ciudad pasaba frente a mis ojos, pensé en todo lo que había callado. En todas las veces que tragué humillaciones pequeñas creyendo que eran normales. En todas las ocasiones en que acepté ser menos para que otros se sintieran más. Llegué a mi pequeño apartamento a las 3 de la tarde. Un lugar modesto en un barrio tranquilo. Un cuarto, una sala diminuta, una cocina donde apenas cabía una persona. Pero era mío. Lo había comprado con mi trabajo, con mi sudor, con mi dignidad. Cerré la puerta detrás de mí y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Lloré como no lloraba desde que mi esposo murió. Lloré por la madre que fui. Lloré por la mujer que dejé de ser. Lloré por todos los años perdidos siendo invisible. Cuando las lágrimas se terminaron, me lavé la cara. Me preparé un té. Me senté en mi sillón viejo y cómodo. Y entonces vi mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas. Todas de Alberto. Tenía 2 mensajes de WhatsApp. También de él. El primero decía: «Mamá, ¿por qué te fuiste así? Fue solo una broma. No te lo tomes tan en serio». Una broma. Mi humillación era una broma. Mi dolor era una exageración. Mi dignidad no merecía ni siquiera una disculpa sincera. Borré el mensaje sin responder. El segundo mensaje decía: «Los invitados preguntaron por ti. Rosana dice que te comportaste de manera extraña. Llámame cuando puedas». Rosana. Mi nuera. La mujer que vivía en la casa que yo compré. La mujer que usaba los muebles que yo pagué. La mujer que se beneficiaba de todo lo que yo construí, y que ahora me llamaba extraña por no aceptar ser humillada. Bloqueé el número. No quería escuchar más mentiras. No quería más manipulación disfrazada de preocupación. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Sin culpa. Sin esa sensación constante de que debía hacer más, dar más, ser más. Desperté al día siguiente con una claridad mental que me sorprendió. Sabía exactamente qué hacer. Sabía que había llegado el momento de recuperar lo que era mío.
Fui a mi closet. Abrí el cajón del fondo. Ahí, guardados en una carpeta de plástico amarillenta por el tiempo, estaban todos los documentos. Las escrituras de la casa donde vivía Alberto. El contrato de donación que firmé hace 8 años, cuando en un momento de debilidad y amor maternal decidí poner la propiedad a su nombre. Pero ahí también estaba la cláusula que él nunca leyó. La cláusula que mi abogado, Claudio, insistió en incluir: la donación puede ser revocada en caso de ingratitud comprobada del donatario hacia el donante. Ingratitud comprobada. Esas 3 palabras ahora brillaban frente a mis ojos como una señal divina. También estaban los recibos de transferencia. Cada mes, durante los últimos 3 años, yo le había transferido $500 a Alberto para ayudarlo con gastos. Él me lo pedía diciendo que el negocio estaba ajustado, que necesitaba liquidez, que era temporal. $18,000 en total. $18,000 que salieron de mi pensión, de mis ahorros, de mi vejez. Y que él recibió sin jamás decir gracias. Más documentos. El préstamo de $20,000 que le di hace 4 años para que abriera su empresa de consultoría. Firmado frente a notario. Con acuerdo de devolución en 5 años. Ya habían pasado 4 años. Él jamás mencionó el pago. Jamás ofreció devolver un solo centavo. Actuaba como si ese dinero hubiera sido un regalo. Como si mi esfuerzo de toda una vida fuera algo que él merecía por simple derecho de nacimiento. Organicé todos los papeles. Los puse en orden cronológico. Cada documento era una prueba. Cada recibo era un testimonio. Cada firma era evidencia de que yo no era la mujer dependiente que ellos describieron frente a esos extraños. Yo era la proveedora. Yo era la que sostuvo esa familia cuando nadie más podía. Yo era la base sobre la cual Alberto construyó su falsa imagen de éxito. Tomé mi teléfono. Busqué el contacto de Claudio, mi abogado. Un hombre de 60 años, serio, profesional, que me había ayudado cuando compré mi apartamento. Marqué su número. Respondió al tercer tono. Benedita, qué sorpresa, dijo con su voz calmada. ¿Cómo estás? Claudio, necesito tu ayuda, respondí. Necesito recuperar lo que es mío. Hubo una pausa. Pasó algo. Pasó todo, dije. Y le conté. Le conté sobre el almuerzo. Sobre la frase de Alberto. Sobre las risas. Sobre la humillación. Sobre los años de ser tratada como un estorbo. Mi voz no temblaba. No lloraba. Hablaba con la frialdad de alguien que ya tomó una decisión y no va a cambiar de opinión. Claudio escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. Tienes todas las bases legales para proceder, dijo. La cláusula de ingratitud es sólida. Los préstamos están documentados. Podemos iniciar el proceso mañana mismo si quieres. Quiero, respondí sin dudar. Quiero que se haga todo dentro de la ley. Sin escándalos. Sin gritos. Solo justicia. Entendido, dijo Claudio. Voy a preparar los documentos. Necesito que vengas a mi oficina pasado mañana con todos los papeles originales. Vamos a enviar un aviso legal formal. A partir de ahí, ellos tendrán 60 días para desocupar la propiedad y 60 días para comenzar a devolver los préstamos pendientes. 60 días. 2 meses. El tiempo justo para que entendieran que las consecuencias de sus actos eran reales. El tiempo exacto para que sintieran lo que yo sentí durante años. Incertidumbre, miedo, desprotección. Colgué el teléfono. Me preparé otro té. Me senté junto a la ventana. Afuera, la vida continuaba normal. La gente caminaba. Los autos pasaban. El mundo seguía girando. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Ya no era la Benedita sumisa. Ya no era la madre que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz familiar. Era una mujer que había encontrado su límite. Y que estaba dispuesta a defenderlo. Los siguientes 2 días fueron extraños. Alberto no volvió a llamar. Rosana tampoco. Supuse que habían decidido que yo estaba exagerando. Que mi salida dramática del almuerzo era un berrinche de vieja. Que pronto volvería arrepentida, disculpándome por haber arruinado su reunión. Qué equivocados estaban. El miércoles fui a la oficina de Claudio.
Llevaba todos los documentos en una carpeta nueva que compré especialmente para la ocasión. Me sentía como una guerrera preparándose para la batalla. Claudio me recibió con profesionalismo. Revisó cada papel. Hizo copias. Preparó el aviso legal. Y entonces me mostró el documento final. Este aviso será entregado por un notificador judicial, explicó. Alberto y Rosana tendrán que firmar de recibido. No podrán ignorarlo. A partir de ese momento, el reloj empieza a correr. Leí el documento. Era claro, directo, sin emociones, solo hechos legales. Revocación de donación por ingratitud. Exigencia de devolución de préstamos. Desalojo en 60 días. Todo sustentado con pruebas documentales irrefutables. ¿Está segura de esto, Benedita?, preguntó Claudio mirándome a los ojos. Una vez que enviemos este aviso, no hay vuelta atrás. Lo miré. Y sonreí. Una sonrisa tranquila. Firme. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Firmé la autorización. Claudio llamó al notificador. El aviso sería entregado al día siguiente, jueves por la mañana. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en décadas. Poder. Control sobre mi propia vida. Dignidad recuperada. Llegué a casa. Preparé la cena. Vi mi programa de televisión favorito. Y dormí profundamente otra vez. El jueves desperté a las 7 de la mañana. Preparé mi café. Tostadas con mantequilla. Me senté junto a la ventana a desayunar mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad. Sabía que en ese mismo momento, a apenas 5 kilómetros de distancia, un notificador judicial estaba tocando la puerta de la casa. Mi casa. La casa que yo compré con 40 años de trabajo honesto. Imaginé la escena. Alberto abriendo la puerta, todavía en pijama, con su café de máquina italiana en la mano. El notificador extendiéndole el sobremanila. La confusión en su rostro. Rosana apareciendo detrás de él, preguntando qué pasaba. Los dos leyendo el documento. La incredulidad. La rabia. El miedo. Mi teléfono sonó a las 9:15. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar 2 minutos después. El mismo número. Ignoré la llamada. Entonces llegó un mensaje de texto. Era Alberto, usando otro teléfono porque yo había bloqueado el suyo. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Es importante. Borré el mensaje. Importante para él, quizás. Para mí, lo importante ya estaba hecho. A las 10 de la mañana sonó el timbre de mi apartamento. Me asomé por la ventana. Era Alberto. Estaba abajo, frente al edificio, mirando hacia arriba. No bajé. No abrí. Me quedé quieta detrás de la cortina, observándolo. Lo vi caminar de un lado a otro. Lo vi marcar mi número varias veces. Lo vi finalmente subirse a su auto y alejarse. Durante toda esa semana, las llamadas y mensajes no pararon. Alberto intentó contactarme 12 veces el primer día, 15 el segundo. Rosana también comenzó a escribirme. Sus mensajes eran diferentes. Más calculadores. Más manipuladores. Benedita, no entiendo qué está pasando. Alberto está muy preocupado por ti. Todos estamos preocupados. ¿Hicimos algo que te molestó? Podemos hablarlo como familia. Como familia. Esa palabra que usan cuando necesitan algo. Esa palabra que desaparece cuando te humillan frente a extraños. No respondí. Dejé que los mensajes se acumularan como evidencia de su desesperación. El viernes recibí una llamada de Claudio. El plazo está corriendo, me informó. Ellos tienen 56 días para desocupar. También recibí una llamada del abogado de Alberto. Quiere negociar. No hay nada que negociar, respondí con firmeza. Los términos están claros. O cumplen o enfrentan las consecuencias legales. Entendido, dijo Claudio. Solo quería confirmar tu posición. El abogado mencionó que Alberto está dispuesto a disculparse. Una disculpa. Después de años de desprecios. Después de convertirme en invisible. Después de decir frente a extraños que yo dependía de su caridad.
Una simple disculpa y todo debería estar perdonado. Qué conveniente. Qué predecible. Las disculpas no pagan las deudas, respondí. Las disculpas no devuelven la dignidad. Dile a ese abogado que mi decisión es final. Pasó una semana completa. 7 días de paz. 7 días sin ver a Alberto. 7 días en los que recuperé mi rutina, mi tranquilidad, mi espacio mental. Salía a caminar por las mañanas. Visitaba el mercado. Conversaba con mi vecina María, una mujer de mi edad que siempre fue amable conmigo. Le conté lo que había pasado. Ella me escuchó con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Hiciste bien, me dijo cuando terminé de contarle. Hay cosas que una madre no debe tolerar. El respeto no se negocia, ni siquiera con los hijos. María tenía razón. El respeto no se negocia. Y yo había pasado demasiados años negociando lo innegociable, aceptando migajas de afecto, conformándome con ser tolerada en lugar de valorada. Esos días terminaron. Para siempre. El domingo siguiente, exactamente una semana después del almuerzo que cambió todo, recibí un mensaje diferente. No era de Alberto. No era de Rosana. Era de un número que no reconocí. Abrí el mensaje y mi corazón se aceleró. Benedita, soy Osvaldo, el socio de Alberto que conociste el domingo pasado. Disculpa que te escriba así. Conseguí tu número a través de un contacto mutuo. Necesito hablar contigo sobre un asunto de negocios urgente. Es importante. Por favor, llámame. Asunto de negocios. Urgente. Importante. Esas palabras otra vez. Siempre era urgente cuando me necesitaban. Nunca era urgente mi bienestar, mi dignidad, mi felicidad. Borré el mensaje. Bloqueé el número. No quería saber nada de los socios de Alberto. No quería ser parte de ese mundo de apariencias y falsedades. Pero media hora después llegó otro mensaje. Otro número desconocido. Señora Benedita, mi nombre es Mario. Soy contador y he estado revisando las finanzas del proyecto de Alberto. Hay situaciones que usted debería conocer. ¿Podríamos reunirnos? Es confidencial y muy serio. Este mensaje era diferente. Había algo en el tono que llamó mi atención. No era desesperación. No era manipulación. Era advertencia. Dudé unos minutos. Finalmente respondí. ¿Qué tipo de situaciones? La respuesta llegó inmediatamente. Prefiero no hablar por mensaje. ¿Puede encontrarse conmigo mañana en la cafetería del centro? A las 11 de la mañana. Es importante que sepa en qué están usando su nombre. Mi nombre. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué significaba eso de que estaban usando mi nombre? Acepté la reunión. Esa noche casi no dormí. Mi mente creaba escenarios. Posibilidades. Preguntas sin respuesta. El lunes llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Pedí un té. Me senté cerca de la ventana. A las 11 en punto llegó un hombre de unos 45 años. Traje gris, maletín de cuero, expresión seria. Se acercó a mi mesa. «¿Señora Benedita?», preguntó. «Sí», respondí. «Mario». Asintió y se sentó frente a mí. Pidió un café. Esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era baja, casi un susurro. «Señora, voy a ser directo. Alberto me contrató hace 6 meses para llevar la contabilidad de su empresa de consultoría y del nuevo proyecto inmobiliario. La semana pasada, al revisar los documentos, descubrí irregularidades graves. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de irregularidades? Mario abrió su maletín. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. Su hijo solicitó un préstamo comercial hace 3 meses. $150,000. Para obtener ese préstamo, presentó garantías. Una de esas garantías es la casa donde él vive. La casa que está a su nombre, pero que según los documentos del banco, supuestamente usted le autorizó usar como garantía mediante un poder notarial. El mundo se detuvo. Yo nunca firmé ningún poder notarial, dije con la voz temblando. Jamás autoricé nada de eso. Lo sé, respondió Mario. Por eso estoy aquí.
La firma en ese documento no parece auténtica. Yo no soy experto en grafología, pero he visto suficientes documentos falsos en mi carrera para reconocer uno cuando lo veo. Y si estoy en lo correcto, su hijo está cometiendo un fraude. Fraude. La palabra resonó en mi cabeza como un gong. Alberto no solo me había humillado, no solo me había faltado el respeto. Estaba usando mi nombre, falsificando mi firma, poniendo en riesgo el patrimonio que yo construí con décadas de sacrificio. Hay más, continuó Mario. El proyecto inmobiliario en el que Alberto está involucrado es una inversión de alto riesgo. Los otros socios aportaron capital, pero Alberto entró sin dinero propio. Su aporte fue esa casa. La casa que legalmente ya no es suya porque usted revocó la donación, pero que él sigue usando como si fuera su propiedad. ¿Los socios saben esto?, pregunté. No, respondió Mario. Alberto les mostró los papeles viejos. Les hizo creer que la propiedad está libre de cargas y a su nombre. Si ellos descubren la verdad, no solo lo demandarán, podrían acusarlo penalmente. Tomé aire profundamente. Mi mente trabajaba a velocidad. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué arriesgar su trabajo? Mario me miró a los ojos. Porque tengo una madre de su edad. Y si alguien le hiciera esto a ella, yo querría que alguien la ayudara. Además, no puedo ser cómplice de un fraude. Ética profesional. Renuncié esta mañana. Por eso puedo hablar con usted sin violar ninguna confidencialidad cliente-contador. Le agradecí. Le pedí copias de los documentos que había mencionado. Me los dio. Nos despedimos. Salí de esa cafetería con la carpeta bajo el brazo y una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción por tener más munición contra Alberto. Era tristeza. Una tristeza profunda por confirmar hasta dónde había llegado la degradación moral de mi hijo. Fui directamente a la oficina de Claudio. Le mostré todo. Él revisó los documentos con expresión cada vez más grave. Esto es serio, Benedita, dijo finalmente. Si esta firma fue falsificada, Alberto puede enfrentar cargos criminales. Necesitamos actuar rápido. Primero, vamos a notificar al banco sobre el fraude. Segundo, vamos a acelerar el proceso de desalojo. Y tercero, vamos a asegurarnos de que tu nombre quede completamente limpio de cualquier responsabilidad legal. Haz lo que sea necesario, respondí. Pero todo dentro de la ley. No quiero venganza. Quiero justicia. Claudio comenzó a trabajar esa misma tarde. Preparó notificaciones. Contactó al banco. Solicitó peritajes de la firma. El proceso legal que había comenzado como una simple revocación de donación se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Mucho más complicado. Mucho más doloroso. Esa noche, sentada en mi apartamento, miré una fotografía vieja. Alberto tenía 5 años. Estábamos en un parque. Él sonreía abrazando un helado. Yo lo miraba con tanto amor, con tanta esperanza, con tanta ilusión de que ese niño se convertiría en un hombre bueno. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento mi amor se convirtió en permisividad? ¿Cuándo dejé de enseñarle valores y comencé a darle todo sin que él tuviera que ganárselo? Las preguntas me atormentaban, pero las respuestas ya no importaban. El pasado estaba escrito. El presente exigía decisiones. Y el futuro sería diferente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje. Esta vez sí era de Alberto. Y este mensaje era completamente diferente a todos los anteriores. Mamá, necesito de tu ayuda en una inversión urgente. Los socios se están presionando. Necesito $50,000 antes del viernes o pierdo todo. Por favor. Sé que estás molesta conmigo, pero esto es más importante que nuestras diferencias. Es mi futuro. Te lo pagaré todo, lo prometo. Leí el mensaje 3 veces. $50,000. Mi futuro. Te lo pagaré. Las mismas promesas de siempre. Las mismas mentiras envueltas en urgencia. Mi hijo no había aprendido nada. Seguía creyendo que yo era su banco personal. Que mi dinero estaba disponible cada vez que él lo necesitara. Que bastaría con pedirlo para recibirlo. Mis dedos temblaban mientras escribía la respuesta. Una sola palabra.
Una palabra que contenía 71 años de su misión terminando. Una palabra que marcaba el inicio de mi libertad. Jamás. Envié el mensaje. Bloqueé el número definitivamente. Y apagué el teléfono. La respuesta de una sola palabra cayó sobre Alberto como una sentencia. Jamás. Tan simple. Tan definitiva. Tan poderosa. Durante las siguientes horas mantuve el teléfono apagado. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo sin la interferencia constante de llamadas desesperadas y mensajes manipuladores. Cuando encendí el teléfono nuevamente, 12 horas después, había 37 llamadas perdidas, 22 mensajes de WhatsApp, 5 mensajes de texto. Alberto había intentado contactarme desde diferentes números. Rosana también. Incluso reconocí el número de Osvaldo, el socio. La desesperación se podía sentir a través de la pantalla. Los mensajes eran una progresión interesante. Comenzaban con confusión. Mamá, ¿por qué jamás? No entiendo. Llámame, por favor. Luego pasaban a justificación. Sé que te ofendí el domingo, pero esto es diferente. Es una emergencia real. Después venía la manipulación. Siempre te he cuidado. ¿Así me pagas? Dejándome caer cuando más te necesito. Y finalmente llegaba la rabia. Eres una egoísta. Después de todo lo que hice por ti, de todo lo que te di, y cuando te pido ayuda una vez, me abandonas. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. Antes, esas palabras me habrían destrozado. Me habrían hecho dudar. Me habrían llenado de culpa hasta ceder. Pero ahora las veía por lo que realmente eran. Manipulación barata de alguien que nunca aprendió la diferencia entre amor y conveniencia. El mensaje de Rosana era particularmente revelador. Benedita, no sé qué te dijeron sobre nosotros, pero están mintiendo. Alberto siempre te ha respetado. Esa broma del almuerzo fue sacada de contexto. Todos estábamos relajados, tomando vino, haciendo chistes. Tú lo malinterpretaste. Y ahora estás destruyendo a tu propio hijo por un malentendido. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de madre hace eso? La pregunta estaba diseñada para herirme, para hacerme sentir monstruosa, para convencerme de que yo era el problema. Pero ya no funcionaba. Yo sabía qué clase de madre era. Era el tipo de madre que trabajó 40 años limpiando casas ajenas para que su hijo tuviera educación. El tipo de madre que ahorró cada centavo para comprar una casa donde él pudiera vivir. El tipo de madre que prestó sus ahorros sin dudarlo cuando él lo pidió. Y también era el tipo de madre que ya no iba a permitir ser humillada, usada y descartada. El viernes por la mañana, Claudio me llamó. Su voz sonaba seria. Benedita, tenemos novedades. El banco respondió a nuestra notificación sobre el posible fraude. Van a investigar. También me contactó el abogado de Alberto. Está ofreciendo un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Propone que Alberto pague $20,000 inmediatamente como muestra de buena fe, que firme un plan de pagos por el resto de la deuda, y que tú retires la revocación de la donación de la casa. A cambio, él se compromete a no volver a usar la propiedad como garantía y a tratarte con el respeto que mereces. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Tratarme con el respeto que merezco? ¿Eso ahora es algo que se negocia en un contrato? El respeto básico hacia la madre que te dio la vida es ahora una concesión legal. Entiendo tu punto, dijo Claudio. ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta es no. No hay acuerdo. Los términos originales se mantienen. 60 días para desocupar. Pago completo de las deudas o acciones legales. Y sobre todo, que enfrente las consecuencias de falsificar mi firma. Eso no se negocia. De acuerdo, respondió Claudio. Se lo comunicaré a su abogado. Debe saber que esto significa que el proceso se pondrá más difícil. Alberto podría intentar otras estrategias. Más presión. Tal vez involucrar a otros familiares. Que haga lo que quiera, dije con voz firme. Ya tomé mi decisión. Colgué el teléfono y me preparé para lo que venía. Claudio tenía razón. La guerra apenas comenzaba.
Y Alberto no se rendiría fácilmente. Había demasiado en juego. Su casa, su reputación, su imagen de hombre exitoso. Todo estaba construido sobre mentiras y sobre mi sacrificio no reconocido. Y ahora ese castillo de naipes comenzaba a tambalearse. El sábado por la tarde estaba regando las plantas en mi pequeño balcón cuando escuché voces conocidas en la calle. Me asomé con cuidado. Abajo, frente a la entrada del edificio, estaban Alberto y Rosana. Pero no venían solos. Reconocí a 2 personas más. Una era Antonia, prima de Alberto por parte de su padre. La otra era una mujer mayor que tardé unos segundos en identificar. Cuando lo hice, mi corazón se encogió. Era Severina, mi cuñada, la hermana de mi difunto esposo. Venían en grupo. Una delegación familiar. La estrategia estaba clara: presión colectiva. Hacer que me sintiera culpable por dividir a la familia. Convertirme en la villana de una historia donde yo era la víctima. No bajé. Me quedé observando desde arriba, oculta detrás de la cortina. Alberto tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. 10 veces seguidas. Esperaron. Volvió a tocar. Entonces vi cuando Rosana sacó su teléfono y marcó. Mi celular comenzó a sonar. No contesté. Dejé que sonara hasta que la llamada se cortó. Rosana le dijo algo a Alberto. Él negó con la cabeza, claramente frustrado. Severina se adelantó. Tocó el timbre con insistencia. Luego gritó: «Benedita, sé que estás ahí. Baja. Tenemos que hablar como familia». Como familia. Esa palabra otra vez. La palabra mágica que se suponía abriría todas las puertas y borraría todos los agravios. Me quedé inmóvil, respirando despacio, controlando el impulso de gritar de vuelta. No les daría ese placer. No entraría en su juego. «Benedita», gritó Antonia ahora. «Lo que estás haciendo está mal. Alberto es tu hijo. No puedes dejarlo en la calle». Dejarlo en la calle. Como si recuperar lo que era mío fuera un acto de crueldad. Como si defenderme fuera una agresión. Como si yo no tuviera derecho a mi propia propiedad porque eso incomodaba a mi hijo. La manipulación era tan obvia que casi daba risa. Estuvieron ahí durante 40 minutos. Tocando. Gritando. Llamando. En un momento, Alberto comenzó a golpear la puerta del edificio con el puño. Un vecino del primer piso salió y les pidió que se fueran o llamaría a la policía. Alberto discutió con él. Rosana lo calmó. Finalmente se fueron. Cuando el silencio volvió, me senté en el sofá. Mis manos temblaban, no de miedo sino de adrenalina. Habían intentado intimidarme. Usar la presión familiar como arma. Pero no funcionó. Me sentí más segura de mi decisión que nunca. Si necesitaban recurrir a esas tácticas, significaba que estaban desesperados. Y la desesperación era evidencia de que mis acciones estaban teniendo efecto. Esa noche, mi vecina María tocó a mi puerta. Traía un plato con comida. «Te preparé sopa», dijo con una sonrisa amable. «Escuché el escándalo de esta tarde. ¿Estás bien?» La invité a pasar. Le conté todo. Ella escuchó tomando mi mano entre las suyas, asintiendo en los momentos apropiados, apretando mis dedos cuando las partes más dolorosas salían de mis labios. «Has sido muy valiente», me dijo cuando terminé. «La mayoría de las madres de nuestra generación jamás se atreverían a hacer lo que estás haciendo. Nos enseñaron a aguantar, a sacrificarnos sin límite, a desaparecer para que otros brillen. Pero tú dijiste basta. Eso requiere más coraje del que la gente imagina». Sus palabras me hicieron llorar. Eran lágrimas diferentes a las que había derramado antes. No eran lágrimas de dolor, sino de validación. Alguien entendía. Alguien veía que esto no era venganza, sino justicia. Alguien reconocía que yo tenía derecho a defender mi dignidad. El domingo recibí una llamada de un número que reconocí. Era Severina. Esta vez contesté. Necesitaba saber qué dirían ahora. «Benedita», comenzó con voz melosa, falsa dulzura. «Qué bueno que contestas. Necesitamos hablar con calma, sin abogados de por medio. Esto es familia». «Habla», dije sin emoción en mi voz. «Mira,
Sé que Alberto se equivocó. La broma del almuerzo fue de mal gusto. Pero tú sabes cómo es él. A veces no mide sus palabras. No lo hizo con mala intención. Y ahora por un momento de torpeza, vas a destruirle la vida. Eso es justo. Justo, repetí. ¿Te parece justo que yo trabajara toda mi vida para darle un futuro y que él me humillara frente a extraños? ¿Te parece justo que falsificara mi firma para comprometer mi propiedad? ¿Te parece justo que me pidiera dinero constantemente sin jamás devolverlo? Esas son acusaciones graves, dijo Severina cambiando el tono. ¿Tienes pruebas de esa falsificación? Porque si estás mintiendo, podrías meterte en problemas legales por difamación. Ahí estaba. La amenaza velada. El intento de asustarme. Tengo todas las pruebas necesarias, respondí con calma. Y mi abogado también las tiene. Así que si Alberto quiere agregar difamación a sus problemas legales, adelante. Que lo intente. Hubo un silencio incómodo. Entonces Severina suspiró. Benedita, por favor, piensa en lo que tu esposo habría querido. Él amaba a Alberto. No querría verlo sufrir así. Invocar a mi difunto esposo. El último recurso de la manipulación familiar. Mi esposo también me amaba a mí, respondí. Y no habría tolerado que nuestro hijo me faltara el respeto. Él me enseñó que el amor sin dignidad no es amor, es esclavitud. Y yo ya no seré esclava de nadie. Ni siquiera de mi propio hijo. Eres una mujer cruel, escupió Severina, abandonando la dulzura fingida. Una madre de verdad nunca haría esto. Una madre de verdad, dije lentamente, es la que da todo sin esperar nada. Pero también es la que enseña consecuencias. Y las consecuencias han llegado. Adiós, Severina. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número también. La lista de bloqueados crecía cada día. Pero no me importaba. Cada número bloqueado era una puerta cerrada a la toxicidad. Un límite establecido. Una declaración de que mi paz mental valía más que la aprobación familiar. Los días siguientes fueron más tranquilos. Como si del otro lado hubieran entendido finalmente que la presión directa no funcionaría. Pero yo sabía que no se habían rendido. Solo estaban cambiando de estrategia. Y tenía razón. El martes recibí una carta certificada. No era de Alberto. No era de su abogado. Era del banco. El mismo banco donde supuestamente Alberto había usado mi casa como garantía. La carta era una citación. Me convocaban a una reunión urgente para aclarar situaciones relacionadas con garantías hipotecarias registradas a mi nombre. Llamé inmediatamente a Claudio. Es parte del proceso, me explicó. El banco está investigando el fraude que reportamos. Quieren escuchar tu versión directamente. Es bueno. Significa que están tomando el caso en serio. ¿Alberto estará en esa reunión?, pregunté. Probablemente sí. Es su préstamo. Pero yo estaré contigo. Y recuerda, tú no has hecho nada malo. Eres la víctima aquí. La reunión estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana. 3 días de espera. 3 días de ansiedad. 3 días imaginando el momento en que tendría que ver a Alberto cara a cara por primera vez desde aquel almuerzo terrible. La noche del jueves casi no pude dormir. Me probé 3 vestidos diferentes antes de decidirme por uno sencillo pero elegante, color gris perla. Quería verme digna, seria, respetable. Quería que el banco viera a una mujer que sabía lo que valía, no a una víctima frágil. El viernes llegué a la oficina del banco 15 minutos antes. Claudio ya estaba ahí, esperándome en la recepción. Me saludó con un apretón de manos profesional y me dio un sobre. Documentos adicionales que preparé anoche, explicó. Análisis grafológico preliminar de la firma falsificada. Un perito comparó la firma del documento del banco con tus firmas auténticas en otros papeles. La conclusión es clara, no coinciden. Tomé el sobre con manos temblorosas. Esa era la evidencia definitiva. La prueba irrefutable de que Alberto había cruzado la línea de la deshonestidad familiar al crimen real. A las 10 en punto nos hicieron pasar a una sala de reuniones. Había una mesa larga de madera oscura. Sillas de cuero. Ventanas grandes con vista a la ciudad. Y ahí,
Sentado del otro lado, estaba Alberto. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en 3 semanas. Alberto se veía diferente. Demacrado. Ojeras profundas. El traje arrugado. El cabello despeinado. Ya no era el hombre seguro y arrogante del almuerzo. Era alguien acorralado. Asustado. Y cuando me vio entrar con Claudio, algo cambió en su expresión. Tal vez esperanza. Tal vez miedo. No lo sé. Y en ese momento, no me importó. Junto a él estaba su abogado, un hombre joven de no más de 30 años, nervioso, revisando papeles con urgencia. Rosana no estaba. Supuse que Alberto prefirió venir solo, o tal vez ella ya no quería ser parte del desastre que se avecinaba. Del lado del banco había 3 personas. Un ejecutivo mayor, de unos 60 años, traje impecable, expresión seria. Una mujer de mediana edad con lentes, carpetas frente a ella, claramente la asesora legal del banco. Y un hombre más joven tomando notas en una laptop. El ejecutivo habló primero. Buenos días. Gracias a todos por venir. Soy Claudio Martínez, gerente de riesgo crediticio del banco. Estamos aquí porque se ha presentado una denuncia grave sobre irregularidades en un préstamo comercial aprobado hace 3 meses a nombre del señor Alberto López. Alberto se movió incómodo en su silla. Su abogado carraspeó. Mi cliente está dispuesto a colaborar completamente con la investigación, dijo con voz temblorosa. El ejecutivo asintió. Bien. Señora Benedita, usted presentó una queja formal indicando que nunca autorizó el uso de su propiedad como garantía hipotecaria. Es correcto. Completamente correcto, respondí con voz clara y firme. Jamás firmé ningún documento autorizando eso. Jamás me consultaron. Y la firma que aparece en el poder notarial presentado al banco no es mía. La asesora legal del banco abrió una carpeta. Sacó un documento. Lo puso en el centro de la mesa. Esta es una copia del poder notarial en cuestión. ¿Puede confirmar si esta es o no su firma, señora Benedita? Me incliné para ver mejor. Ahí estaba. Mi nombre escrito con una caligrafía que se parecía a la mía, pero no era exactamente igual. Las letras B y L tenían curvas diferentes. La inclinación era distinta. Cualquiera que conociera mi letra real podría notar las diferencias. No es mi firma, dije sin dudar. Y tengo pruebas. Claudio abrió su maletín. Sacó varios documentos. Aquí tenemos ejemplos de firmas auténticas de la señora Benedita en distintos documentos oficiales. Escrituras anteriores. Documentos bancarios. Contratos notariados. Todos con fechas verificables. Y aquí, puso otro papel sobre la mesa, está el análisis grafológico realizado por un perito certificado. La conclusión es inequívoca, la firma del poder notarial es falsa. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Alberto miraba la mesa fijamente, evitando mi mirada. Su abogado revisaba los documentos con expresión de pánico creciente. El ejecutivo del banco tomó el análisis grafológico, lo leyó cuidadosamente, y luego miró a Alberto con ojos duros. Señor López, dijo con voz controlada pero amenazante, ¿tiene algo que decir al respecto? Alberto abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Yo no sabía que la firma era falsa, mintió. El notario que me ayudó con los trámites me aseguró que todo estaba en orden. Yo confié en él. El notario falsificó la firma de su madre, preguntó la asesora legal con escepticismo evidente. ¿Es eso lo que está diciendo? Yo no sé exactamente qué pasó, tartamudeó Alberto. Solo sé que yo no falsifiqué nada. Debe haber un error. Una confusión administrativa. Su abogado intentó intervenir. Mi cliente actuó de buena fe. Si hubo irregularidades en el proceso notarial, él es también una víctima. Claudio soltó una risa seca. ¿Una víctima? Su cliente usó fraudulentamente una propiedad que ni siquiera es suya. La señora Benedita revocó la donación de esa casa hace semanas por ingratitud comprobada. El señor López sabía perfectamente que ya no tenía derecho legal sobre esa propiedad. Y aún así la presentó como garantía para obtener $150,000. Eso no es confusión. Eso es fraude deliberado.
El ejecutivo del banco levantó la mano pidiendo silencio. Señores, esto es muy grave. El banco no puede tolerar fraude en ninguna circunstancia. Basándonos en la evidencia presentada, vamos a iniciar 2 acciones inmediatas. Hizo una pausa. Todos esperamos. Primero, el préstamo de $150,000 queda cancelado. El señor López tiene 15 días para devolver el monto completo más intereses y penalizaciones. De lo contrario, procederemos legalmente. Alberto palideció. ¿15 días? Es imposible. Ese dinero ya está invertido en el proyecto. No puedo sacarlo así como así. Eso no es problema del banco, respondió el ejecutivo fríamente. Segundo, vamos a reportar este caso a las autoridades competentes. Falsificación de documentos es un delito penal. Ya no es solo un asunto civil entre madre e hijo. Es un crimen que debe investigarse. Esperen, suplicó Alberto poniéndose de pie. Por favor. No tienen que involucrar a la policía. Yo puedo arreglar esto. Mamá, me miró directamente por primera vez, con ojos suplicantes. Mamá, diles que fue un malentendido. Que tú me autorizaste verbalmente. Por favor. Me quedé mirándolo en silencio. Ese hombre que rogaba, que mentía, que intentaba manipularme incluso en ese momento crítico, era mi hijo. El bebé que amamanté. El niño que crié. El adolescente que abracé. Pero también era el hombre que me humilló. Que falsificó mi firma. Que puso en riesgo mi patrimonio sin remordimiento. No, dije simplemente. No voy a mentir por ti. Nunca te autoricé nada. Y es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. Alberto se dejó caer en la silla. Su abogado parecía a punto de desmayarse. El ejecutivo cerró la carpeta frente a él con un golpe seco. La reunión ha terminado, anunció. Recibirán las notificaciones oficiales en los próximos días. Señora Benedita, lamento mucho que haya pasado por esto. El banco tomará todas las medidas para proteger sus intereses. Me puse de pie. Claudio también. Salimos de esa sala sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, escuché la voz de Alberto, quebrada, desesperada. Mamá, por favor. No puedo pagar eso en 15 días. Me van a destruir. Van a quitarme todo. Me detuve. No volteé. Solo dije una última cosa. Yo te di todo. Tú elegiste destruirlo. Ahora vive con tu decisión. Y salí. Afuera del banco, el sol brillaba con una intensidad casi cruel. Claudio me acompañó hasta un café cercano. Pidió 2 aguas. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Yo temblaba, no de arrepentimiento sino de liberación. Había dicho la verdad. Había sostenido mi postura. No había cedido a la manipulación. Lo hiciste muy bien, dijo Claudio finalmente. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admití. Pero también lo más necesario. Claudio asintió. Ahora viene la parte complicada. Alberto tiene 15 días para pagar. No va a poder. El banco va a proceder legalmente. Y la denuncia penal por falsificación va a avanzar. Tu hijo va a enfrentar consecuencias serias. Lo sé, dije mirando mi vaso de agua. Y aunque me duela, sé que es justo. No puedo protegerlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Ya lo hice durante demasiados años. Durante los siguientes días, la vida de Alberto comenzó a desmoronarse públicamente. Los socios del proyecto inmobiliario descubrieron que la garantía que Alberto había presentado era fraudulenta. Se retiraron inmediatamente de la sociedad. Iniciaron demandas por daños y perjuicios. El escándalo llegó a los círculos empresariales donde Alberto intentaba construir su reputación. Rosana, mi nuera, fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Me enteré por María, mi vecina, quien le escuchó de una conocida del mismo barrio donde vivía Alberto. Rosana empacó sus cosas una noche y se fue a casa de sus padres. Dejó una nota diciendo que no podía estar con un hombre que mentía, que defraudaba, que arruinaba todo lo que tocaba. La ironía no se me escapó. Rosana,
que había reído más fuerte que nadie en aquel almuerzo terrible, que había respaldado cada humillación, que se había beneficiado de todo lo que Alberto me quitó, ahora se presentaba como víctima inocente. Pero no sentí satisfacción. Solo cansancio. El desalojo se acercaba. Faltaban 2 semanas para que se cumpliera el plazo. Alberto intentó una última estrategia desesperada. Contrató a otro abogado, uno más experimentado y agresivo. Este nuevo abogado envió una carta a Claudio argumentando que la revocación de la donación era inválida porque no había sido notificada correctamente. Era un tecnicismo legal absurdo, pero era su última esperanza. Claudio respondió con documentación impecable demostrando que todo se había hecho según la ley. El nuevo abogado no tenía argumentos reales. Solo intentaba ganar tiempo. Pero el tiempo se agotaba. Una tarde, mientras regaba mis plantas, sonó el timbre. Dudé. Miré por la ventana. Era María. Bajé a abrirle. Traía una expresión preocupada. Benedita, necesito contarte algo, dijo entrando rápidamente. Esta mañana vi a Alberto en el mercado. Se veía terrible. Estaba comprando lo mínimo. Pan, leche, poco más. Cuando me vio, intentó evitarme, pero lo alcancé. Le pregunté cómo estaba. ¿Y qué dijo? Pregunté. Dijo que tú lo estabas destruyendo. Que habías contratado al mejor abogado de la ciudad solo para hacerle daño. Que estabas disfrutando viendo cómo perdía todo. Benedita, está diciéndole a la gente que eres cruel. Que estás vengándote de él por razones que él no entiende. Respiré profundo. ¿Y tú qué piensas, María? Ella tomó mis manos. Yo pienso que ese muchacho nunca aprendió a ser responsable. Que siempre tuvo a su madre para salvarlo. Y que ahora que finalmente hay consecuencias, no sabe cómo manejarlas. Pero la gente habla, Benedita. Y no todos conocen la historia completa. No me importa lo que piense la gente, dije con firmeza. Yo sé la verdad. Mi conciencia está tranquila. Pero la verdad es que sí me importaba un poco. No por vanidad, sino porque dolía. Dolía que mi hijo estuviera pintándome como villana cuando yo solo defendía mi dignidad. Dolía que la narrativa pública fuera tan distinta de la realidad. Dolía ser juzgada por quienes no sabían nada. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por curiosidad. Era Antonia, la prima de Alberto. Benedita, soy Antonia. No cuelgues, por favor. Habla, dije. Mira, sé que las cosas están muy mal. Alberto está desesperado. Va a perder la casa. Tiene deudas enormes. Su matrimonio terminó. ¿Y todo por qué? Por una frase estúpida en un almuerzo. ¿No crees que ya pagó suficiente? No fue solo una frase, respondí. Fue años de falta de respeto. De ser invisible. De ser usada. La frase fue solo la gota que derramó el vaso. Pero es tu hijo, insistió Antonia. Tu único hijo. ¿De verdad vas a dejarlo caer así? Yo no lo estoy dejando caer, expliqué pacientemente. Él se tiró solo. Yo solo me negué a seguir siendo su red de seguridad cada vez que tomaba malas decisiones. Antonia suspiró. Eres más dura de lo que pensé. No soy dura, dije. Soy finalmente honesta conmigo misma. Y eso, Antonia, es algo que debí hacer hace muchos años. Colgué. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a explicarme más. No iba a justificar mis acciones ante cada familiar que llamara. No iba a gastar mi energía defendiendo lo que era obvio, que merecía respeto, dignidad y honestidad de mi propio hijo. Los días pasaron. El plazo de desalojo llegó. Alberto no desocupó voluntariamente. Claudio inició el proceso de desalojo forzoso. Un juez aprobó la orden. Se fijó fecha. Todo avanzaba con la frialdad implacable de la ley. Y entonces llegó el día. El día del desalojo. El día en que todo cambiaría definitivamente. El día del desalojo amaneció gris. Nubes espesas cubrían el cielo como un presagio. Yo no fui. No podía. No quería ver a mi hijo siendo sacado de la casa que yo le había dado. No quería presenciar ese momento final de ruptura. Claudio me representaría.
Me mantendría informada. Era mejor así. Me quedé en mi apartamento, inquieta, incapaz de concentrarme en nada. Preparé café que no tomé. Encendí la televisión que no vi. Caminé de un lado a otro como animal enjaulado. El teléfono descansaba sobre la mesa, silencioso, amenazante. Esperando. A las 10 de la mañana, Claudio llamó. Ya estamos aquí. El oficial judicial, 2 testigos, y yo. Alberto abrió la puerta. Se ve destrozado, Benedita. Pero está cooperando. ¿Rosana está ahí?, pregunté. No. Él está solo. Dice que ya empacó lo esencial. El resto lo va a sacar durante el día con ayuda de un amigo. Tiene a dónde ir. Hubo una pausa. Dice que va a quedarse temporalmente con un compañero de trabajo. Un apartamento pequeño. No quiso dar más detalles. Colgamos. Me senté junto a la ventana. Afuera la vida continuaba normal. Gente caminando. Autos pasando. Niños jugando en el parque. Y en algún lugar de esta misma ciudad, mi hijo estaba siendo desalojado de la casa que yo construí para él. La paradoja era dolorosa y necesaria al mismo tiempo. A las 2 de la tarde, Claudio llamó nuevamente. Ya terminó. Alberto se fue. Dejó las llaves. La casa está oficialmente bajo tu control otra vez. ¿Quieres que ponga un candado nuevo? Sí, respondí. Y quiero que contrates a alguien para limpiar. Para que saquen todo lo que haya quedado. Quiero que esa casa esté lista para vender. ¿Vas a venderla?, preguntó sorprendido. No puedo vivir ahí, expliqué. Demasiados recuerdos. Demasiado dolor. La venderé y usaré el dinero para vivir tranquila mis últimos años. Sin depender de nadie. Sin deberle nada a nadie. Durante los días siguientes, la realidad del desalojo reverberó en el círculo familiar. Severina me llamó furiosa. ¿Estás contenta ahora? Lo dejaste en la calle. A tu propio hijo. ¿Qué clase de monstruo eres? El tipo de monstruo que no acepta ser humillada, respondí antes de colgar. Antonia envió mensajes dramáticos sobre cómo toda la familia estaba decepcionada de mí. Como nunca imaginaron que yo pudiera ser tan vengativa. Bloqueé su número sin responder. Pero hubo una llamada que sí me sorprendió. Era de Osvaldo, uno de los socios de Alberto del proyecto inmobiliario. El hombre que estuvo en aquel almuerzo terrible. El que presenció mi humillación. Señora Benedita, dijo con voz respetuosa, sé que no tengo derecho a llamarla. Pero necesito decirle algo. Ese domingo del almuerzo, cuando su hijo dijo aquellas palabras horribles, yo me sentí incómodo. Mi esposa también. Quisimos decir algo, pero no lo hicimos. Fuimos cobardes. Y ahora que sé toda la historia, que entiendo lo que Alberto hizo, quiero pedirle disculpas. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Usted no merecía eso, continuó. Ninguna madre merece eso. Y lo que hizo después, defenderse, recuperar lo suyo, no fue venganza. Fue dignidad. Quería que lo supiera. No todos piensan que usted es el monstruo que Alberto dice. Gracias, dije con voz quebrada. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Cuando colgué, lloré. Pero eran lágrimas de alivio. Alguien que presenció mi humillación ahora validaba mi decisión. Alguien entendía que yo no era cruel, solo cansada de ser invisible. La casa se vendió en 3 semanas. Una familia joven la compró. Pagaron en efectivo. Buen precio. Claudio manejó todo. Cuando firmé las escrituras finales, sentí que cerraba un capítulo. Esa propiedad ya no me ataba al pasado. Ya no era un recordatorio de sacrificios no valorados. Con el dinero de la venta pagué todas mis deudas. Invertí una parte en un fondo que me daría ingresos mensuales. Doné una cantidad a un asilo de ancianos donde voluntariaba ocasionalmente. Y guardé el resto para emergencias. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera real. No dependía de nadie. Alberto no volvió a contactarme directamente. Pero me llegaban noticias. Fragmentos de información a través de conocidos mutuales. Había conseguido un trabajo modesto en una empresa de contabilidad. Nada glamoroso.
Nada que alimentara su ego. Vivía en un apartamento pequeño compartido con 2 compañeros de cuarto. Su vida de apariencias había colapsado completamente. El banco procedió con la demanda por los $150,000. Alberto no pudo pagar. Declaró bancarrota personal. Su crédito quedó destruido. Las demandas de los socios del proyecto inmobiliario seguían activas. Enfrentaba años de problemas legales. Y la investigación penal por falsificación de documentos avanzaba lentamente, pero avanzaba. Un fiscal tomó el caso. Citaron a Alberto múltiples veces. Su nombre apareció en registros públicos asociado a fraude. Su reputación, esa reputación que tanto cuidaba, que tanto lo enorgullecía, quedó arruinada. ¿Sentí satisfacción? No exactamente. Sentí algo más complejo. Sentí que la justicia, finalmente, había funcionado. Que las acciones tenían consecuencias. Que no importaba si eras el hijo de alguien o si tenías conexiones o si sabías hablar bonito. Si hacías daño, si mentías, si defraudabas, el peso de tus actos eventualmente te alcanzaba. Una tarde de otoño, 6 meses después del desalojo, estaba tomando té en mi balcón cuando vi una figura familiar caminando por la calle. Era Alberto. Caminaba con la cabeza baja, mochila al hombro, ropa sencilla. Nada del hombre arrogante que fue. Se detuvo frente a mi edificio. Miró hacia arriba. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento pensé que tocaría el timbre, que intentaría hablar. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, parado, mirándome. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes. No era rabia. No era resentimiento. Era comprensión. Tardía, dolorosa, pero comprensión. Levantó la mano. Un gesto pequeño. Ni saludo ni despedida. Solo reconocimiento. Yo no respondí. Solo lo miré. Él bajó la mano, dio media vuelta, y se fue caminando lentamente calle abajo hasta desaparecer entre la gente. No sé qué significó ese momento. Tal vez fue su forma de disculparse sin palabras. Tal vez solo quería verme una última vez. O tal vez necesitaba confirmar que yo estaba bien, que había sobrevivido, que no me había destruido al destruirlo a él. Lo que sé es que después de ese día, algo cambió en mí. La rabia que había cargado durante meses comenzó a disolverse. No lo perdoné. Perdón implica olvidar. Y yo no podía, no debía olvidar. Pero dejé de cargar con el peso del resentimiento. Dejé ir la necesidad de que él pagara más. Ya había pagado. Seguiría pagando por años. Y yo necesitaba enfocar mi energía en vivir, no en vigilar su castigo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Aprendí a vivir de una manera completamente nueva. Sin la carga constante de preocuparme por Alberto. Sin el peso de sacrificarme por alguien que nunca lo valoró. Por primera vez en 71 años, vivía para mí. Comencé a hacer cosas que siempre pospuse. Me inscribí en un taller de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mis manos, antes ocupadas limpiando casas ajenas, ahora creaban belleza. Cada pincelada era una declaración de libertad. María se convirtió en mi compañera constante. Íbamos al mercado juntas. Tomábamos café en la plaza. Compartíamos historias de nuestras vidas. Ella también había sufrido desprecios familiares. También había aprendido tarde que el amor propio no es egoísmo. Nos entendíamos sin necesidad de explicaciones largas. Un día, mientras caminábamos por el parque, María me preguntó, ¿extrañas a Alberto? La pregunta me detuvo. Pensé cuidadosamente antes de responder. Extraño al niño que fue. Al Alberto de 5 años que me abrazaba. Al adolescente que me decía gracias. Pero al hombre en que se convirtió, al que me humilló, ese no lo extraño. Y creo que está bien no extrañarlo. María asintió. El duelo no es solo por los muertos. También lloramos a las personas que cambiaron tanto que ya no las reconocemos. Tenía razón. Yo estaba de duelo. No por la pérdida de Alberto físicamente, sino por la pérdida de la ilusión de quien creí que era. Por la muerte de la fantasía de que el amor maternal incondicional siempre es correspondido. Por el fin de la mentira de que la sangre siempre une. El caso penal contra Alberto avanzó.
El fiscal presentó cargos formales por falsificación de documentos y fraude. La evidencia era contundente. El análisis grafológico, los testimonios, los documentos bancarios. Todo apuntaba a una acción deliberada, no a un error administrativo como Alberto intentó alegar. Su abogado negoció un acuerdo. Alberto se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar restitución. El juez aceptó el acuerdo. Alberto evitó la cárcel, pero su registro criminal quedaría manchado para siempre. Claudio me llamó después de la sentencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Vacía, admití. No feliz. No triste. Solo vacía. Es normal, dijo. Esto fue duro para todos. Pero se acabó. Ya puedes cerrar este capítulo completamente. Pero cerrar capítulos no es tan simple como firmar papeles legales. Las heridas emocionales sanan más lento que las legales. Por las noches, a veces soñaba con Alberto niño. Despertaba con lágrimas en las mejillas. No por arrepentimiento de mis acciones, sino por el dolor de lo que pudo haber sido y nunca fue. 1 año después del desalojo, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi dirección escrita a mano. La abrí con curiosidad y cautela. Era de Alberto. Mamá, sé que probablemente no quieras leer esto. Sé que no merezco tu atención ni tu tiempo. Pero necesito decirte algunas cosas, aunque sea solo para escribirlas. Tenías razón. En todo. Yo te traté horriblemente. Te usé. Te humillé. Te robé no solo dinero, sino dignidad. Y lo peor es que lo hice conscientemente. No fue un error. No fue ignorancia. Fue arrogancia. Creí que por ser tu hijo, tenía derechos ilimitados sobre ti. Creí que tu amor era un recurso infinito que podía explotar sin consecuencias. Me equivoqué. Perdí todo. La casa. El matrimonio. La reputación. El respeto. Los amigos. Todo se fue. Y en la soledad de este apartamento pequeño donde ahora vivo, finalmente entendí algo que debí aprender hace décadas. El amor sin respeto no es amor. No te estoy pidiendo perdón. No merezco perdón. No espero que volvamos a hablarnos. Solo quiero que sepas que finalmente entendí. Que las consecuencias que me impusiste fueron el mejor regalo que pudiste darme. Porque me obligaron a despertar. A ver quién realmente era. Y a comenzar el trabajo doloroso de cambiar. Estoy en terapia. Trabajo en un empleo modesto pero honesto. Vivo simple. Ya no busco impresionar a nadie. Ya no miento. Ya no uso a las personas. Estoy aprendiendo a ser el hombre que debí ser siempre. El hombre que tú merecías como hijo. Sé que esto llega tarde. Sé que no cambia nada. Pero necesitaba decírtelo. Cuídate, mamá. Y gracias. Por todo lo que me diste. Y por tener el coraje de quitármelo cuando lo usé mal. Alberto. Leí la carta 3 veces. Lloré. No de tristeza, sino de algo más complejo. Alivio, quizás. O validación. Alberto finalmente había entendido. Tarde, sí. Después de perder todo, sí. Pero había entendido. No respondí la carta. No porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Las palabras estaban bien. Eran sinceras. Lo sentía. Pero las palabras no reconstruyen puentes quemados. No borran humillaciones. No recuperan años perdidos. Las palabras son solo el principio. Y el resto del camino, Alberto tenía que recorrerlo solo. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la releería. O tal vez no. Por ahora, era suficiente saber que mi decisión había tenido impacto. Que la justicia que busqué no fue en vano. Que algo había cambiado, aunque fuera solo en la conciencia de mi hijo. María me visitó esa tarde. Le conté sobre la carta. Ella escuchó en silencio, tomando mi mano. ¿Vas a responderle?, preguntó. No, dije. Esa puerta está cerrada. Tal vez algún día, si él realmente cambia, si demuestra con años de acciones que aprendió, tal vez haya una conversación. Pero no ahora. Todavía no.
Eres sabia, dijo María. El perdón no significa permitir que te vuelvan a herir. Exactamente. El perdón verdadero requiere fronteras. Requiere que la persona herida esté segura. Y yo todavía no estaba segura. Tal vez nunca lo estaría. Y estaba bien. Las estaciones cambiaron. El invierno llegó con su frío punzante. La Navidad se acercaba. Esa época del año que antes me llenaba de ansiedad. Las expectativas de reuniones familiares. La presión de fingir que todo estaba bien. La obligación de cocinar para gente que no me valoraba. Este año sería diferente. María me invitó a pasar Navidad con ella y su hija. Una celebración pequeña, íntima, con gente que realmente me apreciaba. Acepté con gratitud. La noche del 24 de diciembre, mientras me arreglaba para ir a casa de María, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer diferente de la que era hace un año. Había arrugas nuevas, sí, canas más visibles. Pero también había algo más. Había luz en mis ojos, firmeza en mi postura, dignidad en mi expresión. Yo había sobrevivido. Más que eso, había recuperado mi vida, mi autonomía, mi paz. No fue fácil, no fue sin dolor, pero valió la pena. Tomé mi abrigo y salí al frío de la noche. Las calles estaban iluminadas con decoraciones navideñas. Familias caminaban juntas. Risas llenaban el aire. Y yo, Benedita López, 72 años, caminaba sola hacia una celebración donde sería valorada. No hacia atrás, solo hacia adelante. La cena de Navidad en casa de María fue exactamente lo que necesitaba. Simple, cálida, genuina. Su hija, una mujer de 40 años llamada Patricia, me recibió con un abrazo sincero. La mesa estaba puesta con sencillez pero con amor. Comida casera, velas aromáticas, música suave de fondo. Durante la cena hablamos de todo menos de dramas familiares. Hablamos de viajes que soñábamos hacer, de libros que habíamos leído, de películas que nos hicieron llorar. Reímos, brindamos con vino barato que sabía delicioso. Y cuando llegó la medianoche, nos abrazamos deseándonos felicidad genuina. Por las mujeres que encontraron su fuerza, dijo María levantando su copa. Por las que dijeron basta, agregó Patricia. Por las que se eligieron a sí mismas, completé yo. Brindamos. Y en ese momento supe que había encontrado mi verdadera familia. No la familia de sangre que me falló, sino la familia elegida que me sostenía. Volví a mi apartamento pasada la 1 de la madrugada. La ciudad dormía bajo un cielo estrellado. Subí las escaleras lentamente, cansada pero feliz. Abrí mi puerta. Todo estaba en orden. Todo estaba en paz. Me preparé un té. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. Miré hacia afuera. Y entonces lo vi. En la esquina, bajo la luz amarillenta de un poste, había una figura solitaria. Un hombre mirando hacia mi edificio. Era Alberto. No tocó el timbre. No llamó. Solo estaba ahí, parado en el frío de la madrugada navideña. Mirando. Esperando nada. Tal vez solo necesitaba estar cerca. Tal vez era su forma de decir que recordaba, que lamentaba, que seguía siendo mi hijo aunque ya no tuviéramos relación. Lo observé durante varios minutos. Pensé en bajar, en hablarle, en invitarlo a subir para un café. Pero no lo hice, porque todavía no era el momento. Tal vez nunca lo sería. Y tenía que estar en paz con esa posibilidad. Después de media hora, Alberto se fue. Caminó con las manos en los bolsillos, la espalda encorvada contra el viento frío. Y yo me quedé mirando el lugar vacío donde había estado, sintiendo una mezcla de emociones que ya no intentaba descifrar. Los meses siguientes trajeron más cambios. Decidí vender mi apartamento también. No porque tuviera malos recuerdos, sino porque quería un cambio completo. Un nuevo comienzo. Encontré un lugar en un edificio para personas mayores. Tenía servicios comunitarios, actividades grupales, seguridad. Y lo mejor de todo, una comunidad de mujeres como yo. Mujeres que habían vivido vidas largas y complicadas. Que habían sobrevivido pérdidas y traiciones. Que habían elegido seguir adelante.
Me mudé en marzo. María me ayudó con las cajas. Patricia también. Entre las tres organizamos mi nuevo espacio. Más pequeño que el anterior, pero perfectamente adecuado para mis necesidades. No necesitaba mucho. Solo paz. Solo dignidad. Solo autonomía. En mi nuevo edificio conocí a mujeres increíbles. Mujeres que se convirtieron en amigas. En confidentes. En hermanas de espíritu. Compartíamos historias en el salón comunitario. Jugábamos cartas los jueves. Íbamos juntas a misa los domingos, no por religión necesariamente, sino por la comunidad. Una de ellas, Rosa, tenía una historia similar a la mía. Su hija la había maltratado durante años. Rosa también había tenido que tomar decisiones difíciles. También había elegido su dignidad sobre el deber familiar mal entendido. Nos entendíamos sin necesidad de explicaciones. ¿Extrañas a tu hija?, le pregunté un día. Extraño la idea de tener una hija que me ame, respondió. Pero la realidad era diferente. Y no se puede extrañar lo que nunca existió realmente. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también extrañaba una idea. La idea del hijo amoroso y agradecido. Pero esa idea nunca coincidió con la realidad. Y dejar ir la fantasía era parte de la sanación. Pasó otro año. En ese tiempo, Alberto intentó contactarme 2 veces más. Una vez envió una carta en mi cumpleaños. Otra vez dejó un paquete pequeño en la recepción de mi edificio. Flores secas prensadas en un marco. Un gesto simple pero significativo. No respondí. Guardé las flores en un cajón junto a la primera carta. Evidencia de que algo estaba cambiando en él. Pero el cambio de una persona no obliga a la otra a reconciliarse. Yo podía reconocer su esfuerzo sin tener que recompensarlo con mi presencia. Claudio me visitó ocasionalmente. Me mantenía informada sobre los casos legales que seguían activos. Alberto había cumplido con su servicio comunitario. Estaba pagando la restitución en cuotas pequeñas pero consistentes. Trabajaba arduamente en su empleo modesto. Vivía con humildad. Creo que realmente cambió, me dijo Claudio un día. No es el mismo hombre arrogante de hace 2 años. Me alegro por él, respondí sinceramente. Pero su cambio no borra lo que hizo. No me obliga a perdonar. No requiere que volvamos a tener relación. Lo entiendo, dijo Claudio. Solo pensé que querría saberlo. Y sí quería saberlo. No porque planeara hacer algo con esa información, sino porque era mi hijo. Y aunque nuestra relación estaba rota, eso no significaba que le deseara mal. Podía querer que tuviera una buena vida desde la distancia. Sin involucrarse. Sin sacrificarme nuevamente. Mi salud se mantuvo estable. Mis finanzas eran sólidas gracias a las inversiones que hice con el dinero de la venta de la casa. Tenía suficiente para vivir dignamente hasta el final de mis días sin depender de nadie. Esa independencia era mi mayor tesoro. En las noches tranquilas, sentada en mi pequeño balcón mirando las estrellas, reflexionaba sobre todo lo vivido. Sobre las decisiones que tomé. Sobre las puertas que cerré. Sobre los puentes que quemé. ¿Me arrepentía? No. Ni un solo segundo. Hice lo que tenía que hacer. Defendí mi dignidad cuando nadie más lo haría. Establecí límites cuando toda una cultura me enseñó a no tenerlos. Elegí mi paz sobre la comodidad ajena. Y en ese proceso, me encontré a mí misma. A la Benedita que existía antes de ser madre. Antes de sacrificar todo. Antes de volverse invisible. Esa mujer fuerte, capaz, valiosa, que había estado dormida durante décadas finalmente despertó. Las risas de aquella tarde terrible en el almuerzo se habían transformado en lágrimas de quienes rieron. Alberto lloró la pérdida de su madre, aunque yo seguía viva. Rosana lloró la pérdida de su matrimonio cómodo. Los familiares que me juzgaron eventualmente vieron la verdad. Pero yo ya no lloraba. Había terminado con las lágrimas. Ahora solo había paz. Tranquilidad. Dignidad recuperada. Esta historia no tiene un final de reconciliación dramática. No hay abrazo emotivo donde madre e hijo se perdonan todo. No hay música triunfal. No hay moraleja simple. Solo hay una mujer de 73 años que vive en paz.
que tiene amigas verdaderas, que pinta paisajes los martes, que toma té cada tarde a las 5, que duerme profundamente cada noche sin pesadillas de culpa. Una mujer que aprendió que amar a un hijo no significa permitirle que te destruya, que la familia no es excusa para el abuso, que el respeto no se negocia, que la dignidad no tiene precio. Una mujer que dijo basta, y que vive tranquila con esa decisión. Mi nombre es Benedita López. Tengo 73 años. Sobreviví a la humillación. Recuperé mi vida. Y si tuviera que hacerlo todo nuevamente, no cambiaría nada. Porque finalmente soy libre.